Buenas, profe. Nuestro tema es ética y bioética. Estamos conformados por mi persona, Juan Carlos Flores Palacios, y mi compañera Blanca Azucena Chagaguasay. La bioética. La bioética es un estudio sistemático de la conducta humana en la que los campos de las ciencias biológicas y de atención de salud, en la medida que esta conducta se analiza a la luz de los principios y valores morales, intentando dar una respuesta adecuada a la complejidad creciente en la atención sanitaria, sanitaria y en las políticas de salud. Fundamentalmente en la ciudadanía en general y en la profesionales de manera especial, la reflexión que debe ayudar a conocer cuáles pueden ser las mejoras de opciones a tomar como respeto a nuestra vida en nuestra sociedad y personas libres. ¿Ya? Principios de la bioética. Beneficencia. Obligación a prevenir o aliviar el daño, hacer en el bien o otorgar beneficios, deber de ayudar o al deber de ayudar al prójimo por encima de los intereses particulares. En otras palabras, obrar en una función de mayor beneficio posible para el paciente y debe preocuparse el bienestar de las personas enfermas. Principio de no maleficencia. Es la formulación negativa del principio de, beneficencia que nos obliga a promover el bien. Los preceptos morales provienen de este principio son no matar, no incluir sufrimiento, no causar dolor, no privar de placer ni discapacidad evitable. Principios de autonomía. Cada persona es autodeterminante para adaptar por los propios en función de razones del mismo. Es decir, que al hacer uso de la autonomía, cada quien conduce su vida en concordancia con su interés, deseos y creencias. Principios de justicia. Este principio está relacionado con la norma moral de dar a cada quien lo que necesita, de lo cual se deriva diversas obligaciones, como realizar una adecuada distribución de recursos, proveer proveer a cada paciente de un adecuado nivel de atención y disponer de los recursos indispensables para garantizar una apropiada atención de salud. Aquí tengo un ejemplo de bioética. Aquí, como está explicando en la imagen, ejemplo de los de más de consumos de la planeación bioética es el aborto, eutanasia, clonación, respeto a los animales, crecimiento de poblaciones, contaminación, dolor y sexualidad. Clonación. La clonación consiste en hacer copias idénticas de un organismo celular o secuencia de ADN. La clonación molecular de ADN es un proceso de
usan los científicos para amplificar una secuencia concreta al ADN, es decir, obtener muchas copias de ella. Para hacer el primero de aislar la secuencia diana, después se intersecta este fragmento dentro de otra molécula de ADN conocida con el nombre de vector. Finalmente, se introduce en una célula huésped adecuada. Cada vez que estas células huésped se dividen, se replican también la secuencia de ADN. También hablamos de la clonación para referirnos a la reproducción asexual. Tipos de clonaciones. Clonación celular, como el mismo nombre lo dice, es el proceso por el cual se clonan las células creándose cultivos de la misma. Clonación molecular es el tipo de clonación que se utiliza principalmente para llevar a cabo todo tipo de experimentos. Clonación natural es el tipo de producción en el que solo hoy un progenitor y la misma es asexual. Se da en el animal unicelular y en algunas plantas. Esta clasificación incluye a los gemelos. Clonación terapéutica se obtiene en el poder reproducir tejidos y órganos con fines médicos. Clonación reproductiva. Su fin es reproducir a un ser humano igual a otro. Sin embargo, este procedimiento, aunque es posible, es totalmente ilegal. Clonación de especies, por lo que generalmente se enfoca a la reproducción de animales, ya existen. Sin embargo, estos procedimientos no han tenido mucho éxito hasta hoy. Gracias. A continuación, mi amiga Blanca. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. A continuación con el tema vamos también a hablar un poco sobre lo que es la eugenesia. La eugenesia es la eliminación del individuo que la ciencia convencional considera portador de genes defectuosos o que no cumplen con los estándares genéticos y biológicos fijados. La defensa de la eugenesia asegura que esta práctica alivia el sufrimiento, evita el dolor que nazca una persona con malformaciones o graves enfermedades. La sociedad, por ejemplo, lo trata como una ayuda para la futura madre o futura familia que pueda llegar a tener un tipo de miembro con esas cualidades. Esta palabra eugenesia fue un boom en el año de 1933, cuando se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. El 14 de julio de 1933, unos meses después de que Hitler llegara a poder, el régimen nazi promulgó esta ley, aplicada de esta manera, una ley que prevenía la descendencia con enfermedades hereditarias. Justo el mismo día que se prohibía la fundación de muchas cosas, la nueva norma autorizaba la esterilización forzada de todas aquellas personas que sufrían algún tipo de malformaciones, sea esta algo física o sea esta algo psicológica. Más de 400 personas fueron esterilizadas, solo incluyendo a los ciudadanos alemanes. La población judía y otras etnias eran simplemente exterminadas por tener cualquier tipo de malformaciones. La palabra eugenesia está muy ligada a estos términos en lo cuanto requiere a historia. Vamos con tipos de eugenesia.
¿correcto? Como vemos ahí, la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es un tratamiento de producción asistida de alta complejidad. Consiste en la unión del óvulo con un espermatozoide en el laboratorio, con el fin de dar un embrión de buena calidad que pueda transferirse al útero materno y dar lugar a un embarazo. Para llevar a cabo este procedimiento es necesario estimular hormonalmente a la paciente de manera controlada y obtener sus óvulos, que luego son fecundados en un laboratorio, donde se cultivan durante unos días y uno de esos embriones se transfiere de vuelta a la cavidad uterina de la mujer y se cría perseverando los restos para un uso futuro. ¿En qué consiste, o sea, el indicado? ¿Qué casos están indicados en este tema? La fecundación in vitro se puede realizar con el esperma de un donante o de la pareja y nos permite facilitar el proceso de fecundación. Cuando existen otras causas que la dificultan, este tratamiento se recomienda para, primero, mujeres que después de inseminaciones artificiales no lo han logrado. Mujeres con endometriosis avanzada, con probables afecciones en las trompas y en la cavidad ovocitaria. Mujeres de edad avanzada con óvulos de baja calidad. Mujeres con lesiones en las trompas de falopio o a la vez ausencia de ellas. Parejas en las que es necesario hacer un estudio genético preimplantacional. Parejas en las que el hombre presenta mala calidad espermática. También tenemos los trasplantes. Un trasplante consiste en trasladar un órgano o tejido o conjunto de células de una persona que viene a ser esta donante a otra persona que viene a ser receptor. Bien sea una parte de esta persona o del mismo paciente. Existen muchas razones por las cuales un paciente debe someterse a un trasplante. Sin embargo, una de las razones más comunes es tratar de reemplazar algún órgano o tejido enfermo que pueda sustituirse por uno sano. Del órgano o tejido a trasplantarse no necesariamente debe ser una persona con vida. Si una persona donadora sufre muerte cerebral, sus órganos pueden ser conservados por medio de diversos métodos con la intención de que su funcionamiento no se vea afectado y que puede ser de utilidad para otra persona que lo necesite. La lista de órganos y tejidos que se trasplantan incluyen pulmón, corazón, riñón, hígado, páncreas y un sinfín de que se necesita. Aunque la idea de trasplantar un órgano o un tejido pueda parecer sencilla, existen diversos límites que hacen que esto no sea una tarea nada fácil. El hecho de que el cuerpo pueda receptar, que pueda ser alto para el otro, se puede decir el receptor, va a implicar mucho en que si el trasplante tiene éxito o no. Cuando el órgano o tejido donados no proviene de la misma persona o de algún individuo que genéticamente es idéntico, hay que realizar cualquier procedimiento. Se debe tomar en cuenta la compatibilidad que existe entre estas ambas personas. Los trasplantes, como cualquier procedimiento quirúrgico, supone riesgos que pueden ser discutidos deliberadamente con el médico tratante. Sin embargo, son un método terapéutico que puede ofrecer beneficios importantes y mejoras a la calidad de vida. El aborto voluntario. El aborto voluntario se define como la terminación deliberada del desarrollo del feto durante el embarazo, antes de que haya alcanzado las 20 semanas de gestación. En este caso, también puede ser denominada una interrupción voluntaria del embarazo. El aborto voluntario es una práctica que ha estado presente en diferentes maneras y con distintas características a lo largo de la historia de la sociedad. Por lo tanto, es un fenómeno global. Si bien los motivos para abortar no son universales ni comunes,
Así, por ejemplo, el aborto voluntario se ha utilizado como una práctica anticonceptiva para esparcir o delimitar los embarazos. Los diversos motivos pueden variar, sea esta por familia, algo familiar, educación, problemas en el matrimonio y un sinfín. Esta situación social de embarazos fuera de las uniones legales de lo que se puede decir matrimonios, llevan también a este tipo de decisiones que se toman, ¿no? También tenemos consecuencias de un aborto voluntario. Las consecuencias psicológicas del aborto pueden llevar desde una depresión a conductas autodestructivas. Un aborto es una pérdida importante y dolorosa. Cuando más tarde se produzca, las consecuencias psicológicas serán aún más graves. Son hemorragias graves que se pueden dar en medio de esto, la infección, peritonitis y lesiones en el útero. También pueden darse consecuencias a largo plazo que afecten a tal vez futuros embarazos que la persona quien lo ha practicado puede llegar a tener. Hasta la infertilidad es algo que se puede ver en este caso. Continuemos. Tenemos la eutanasia. La eutanasia es el proceso de aceleración de la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar que sufra. La eutanasia siempre se ve en algo médico, que un médico le administra cierta cantidad de fármacos para que una persona pueda morir. La eutanasia se practicó en la antigua Grecia y Roma. Por ejemplo, se empleó en la isla de Ceos como un medio para acelerar la muerte. Esta técnica fue empleada también en Marsella. La eutanasia en el sentido de la es una deliberación acelerada de la muerte de una persona. Fue apoyada por los filósofos Sócrates, Platón y Seneca del viejo mundo europeo. Aunque, como describía, es una manera sutil tal vez de morir para personas que tal vez han pasado por diversas situaciones. No sé si muchos de ustedes han visto una película que habla mucho, o sea, hace mucho énfasis en esto, de que cuando una persona pierde su movilidad por completo, es algo muy doloroso porque se sabe que va a ser casi imposible que pueda volver y muchas personas han decidido tomar esta medida como una aceleración de la muerte para ellas. La clasificación de la eutanasia. Según el accionar médico, la eutanasia puede definirse en diversas maneras. Primera, eutanasia directa, cuando existe una provocación intencional del médico en busca de la terminación de la vida del paciente, aunque esta también puede darse de dos maneras, sea esta activa o sea esta pasiva. En la activa se la considera cuando existe un despliegue médico para producir la muerte de la persona, de la manera se puede decir suministrando directamente algún tipo de fármaco o alguna intervención en el paciente. Y la pasiva cuando la muerte es producida por omisión de un tratamiento médico, terapéutico o alimenticio. En este tipo de eutanasias, la actuación del médico es negativa, que su conducta no ha sido en fin de dar muerte al paciente, sino en medio del proceso ha producido la muerte del paciente. Y también tenemos la eutanasia indirecta. Es la que se verifica cuando se origina sin la intención de causar muerte del paciente. Según la definición de esta eutanasia, no sería pues uno de los pensamientos directos de la provocación de la muerte. En todo caso, se da como resultado el efectuar procedimientos médicos intensos con intención terapéutica que pueden producir la muerte del paciente. Según la voluntad del paciente, también tenemos que hay pacientes que lo piden, no necesariamente es algo que el médico sugiere, pero hay casos en los que ellos mismos deciden tomar esta decisión. Cuando hablamos de voluntaria, es aquella en la cual el paciente quien toma la decisión o por terceras personas, obedeciendo los deseos que el paciente ha expresado, se toma las medidas necesarias y se la realiza. La involuntaria sucede cuando un tercero toma la decisión sin tener el consentimiento del paciente, pudiendo abstener
esta. Y la no voluntaria ocurre cuando un tercero toma la decisión sin el consentimiento del paciente debido a la imposibilidad de presentarlo. En Ecuador, estas prácticas no son legalmente, aunque en otros países sí lo son, como por ejemplo Holanda. La figura de la eutanasia no es una opción a considerar para los enfermos terminales en el país, según una investigación de la Universidad Católica del Ecuador, pero sí se ha analizado y estudiado la necesidad de incluir estas prácticas en un ordenamiento jurídico, dando como resultado legislaciones específicas sobre esta práctica médica, lo cual permite que las personas con enfermedades terminales puedan considerarla como una alternativa para morir dignamente, respetando así los derechos constitucionales a una vida digna y autónoma personal. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la posibilidad de aplicar un litigio estratégico constituye una alternativa para exigir al Estado medidas administrativas o legislativas en torno a la eutanasia. Bueno, esta ha sido nuestra intervención. Espero que haya podido ser de mucha utilidad. Muchas gracias.